La problemática que decidimos abordar es la violencia de género en Uruguay, visto desde las perspectivas de poder de Foucault, Arendt y Weber. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia de género se define como todo acto de violencia que cause o pueda causar daño físico, sexual o psicológico, incluyendo amenazas, coerción o limitación de la libertad, ya sea en la vida pública o privada. Es necesario aclarar que la violencia de género afecta directamente los derechos y la libertad de las mujeres. Su expresión más extrema son los femicidios, que muestran cómo la desigualdad entre hombres y mujeres puede tener consecuencias muy graves. Aunque en la sociedad ha habido avances en la participación femenina, todavía existen costumbres, normas y estructuras que mantienen la idea de que las mujeres deben estar en un lugar de subordinación y control. Por ejemplo, en Uruguay se registran casos de femicidios mediáticos y domésticos, así como denuncias frecuentes de violencia física y psicológica en parejas, reflejando la persistencia de estas desigualdades. Desde la perspectiva de poder de Foucault, él plantea que el poder no es algo que se tiene, sino algo que se ejerce en las relaciones entre las personas y está presente incluso cuando no lo vemos. Este poder no solo prohíbe o castiga, sino que también organiza y moldea conductas, indicando qué es normal y qué no. Además, el poder se capilariza, es decir, se fragmenta y circula en toda la sociedad. Por ejemplo, se manifiesta en los comentarios que descalifican a las mujeres en ámbitos laborales, en los consejos que controlan su forma de vestir, en la presión social sobre las decisiones reproductivas o en los estereotipos que muestran la idea de que el hombre debe ser el proveedor y la mujer la cuidadora. También se observan instituciones como la familia, la escuela, la medicina y la sexualidad, reflejando lo que Foucault llama biopoder, es decir, los mecanismos con los que se regulan los cuerpos, la sexualidad y la reproducción. Si unimos estas ideas, podemos entender la violencia de género como una forma de ejercer poder. En la pareja, por ejemplo, el hombre puede imponer control sobre el cuerpo, las decisiones o la sexualidad de la mujer. No se trata solo de violencia física, sino también de mecanismos que buscan disciplinar y mantener los roles de género. En nuestro país se evidencia también en casos de acoso callejero, violencia laboral, opresión social sobre la maternidad y la sexualidad de las mujeres. El biopoder además se refleja en la violencia sexual o en las restricciones a la libertad, mostrando cómo los cuerpos de las mujeres suelen ser objeto de control por parte de los hombres y también de instituciones. Incluso prácticas que aparentan ser simples, como la presión para que una mujer tenga hijos o no interrumpa un embarazo, son expresiones de este control. También esta violencia produce efectos en la identidad de las personas. Muchas mujeres interiorizan el miedo, la culpa o la dependencia, mientras que algunos hombres construyen su masculinidad a partir del dominio y el control. En cierta forma, Foucault ayuda a comprender cómo esta violencia se sostiene en relaciones de poder que regulan cuerpos, conductas e identidades. Por eso, para enfrentar el problema, no basta con medidas legales o de salud. También es necesario cuestionar y transformar normas, discursos y prácticas que naturalizan la desigualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las normas sociales, culturales e En Uruguay, la institucionales. violencia de género hacia la mujer es uno de los principales problemas sociales que enfrentamos hoy en día. Esto no es solo a nivel del país, sino que también a nivel mundial. Esto afecta directamente los derechos fundamentales de las mujeres y pone en cuestión la posibilidad de crear sociedades que sean iguales en las cuales no exista la dominación como poder. Para trabajar este concepto podemos resaltar las definiciones de Arendt como muy importantes a la hora de diferenciar la violencia del poder, ya que para ella el sentido de lo más político es que las personas traten entre ellos la libertad más allá de la violencia, la coacción y el dominio del otro. Cuando Hannah Arendt habla de poder, lo diferencia claramente de la violencia. Para ella el poder surge cuando las personas actúan en conjunto, se reconocen como iguales y tienen libertad para actuar. En Uruguay cada vez son más los casos de violencia de género hacia la mujer. En esas situaciones vemos cómo ésta se impone como negación de los espacios en común y de igualdad que podemos compartir hombres y mujeres. Hoy en día
podemos ver que todavía persisten prácticas en donde la violencia de género hacia la mujer es algo recurrente y es eso lo que no permite que haya una construcción verdadera de poder basada en la igualdad como plantea Arendt. Si bien Arendt no habla específicamente del feminismo en su obra, podemos aplicar su teoría sobre este tema, ya que se necesita la unificación de las personas para poder derrocar la violencia de género hacia la mujer. Para Arendt, el poder surge cuando las personas actúan en conjunto. Entonces podemos decir que las marchas pacíficas realizadas contra la violencia de género hacia la mujer entran dentro de su definición de política y de poder, ya que en estos no puede existir la violencia. En esta misma definición podemos incluir los centros y espacios de apoyo a las mujeres que sufren violencia de género. En ellos se trabaja de forma colectiva y pacífica para lograr la libertad y dignidad de todas. Es en esas circunstancias en donde el poder no se ejerce sobre alguien, sino en conjunto, posibilitando la transformación social y cultural. Podemos afirmar que según la situación actual del Uruguay, a pesar de tener leyes específicas, campañas de sensibilización y políticas públicas, la violencia de género sigue avanzando y formando parte de la vida cotidiana. En base a esto, y llevándolo a la definición de Arendt, podemos decir que la violencia no se erradica simplemente con castigos o normas, sino con una construcción de poder en la cual todas las partes de la sociedad deben participar en igualdad. Para que esto suceda, se deben construir más espacios en donde mujeres y hombres participen como pares, compartiendo de formas iguales. Es en estas situaciones en donde se ve la organización colectiva y donde se fortalece el poder político que explica Arendt, el cual entiende que no debe haber una dominación hacia el otro, sino una capacidad de transformar la realidad a través de trabajo en conjunto. Max Weber decía que el poder es la capacidad de una persona o de un grupo para imponer su voluntad sobre otros, incluso cuando los demás no están de acuerdo. Si lo llevamos al tema de violencia de género, vemos que ahí aparece cómo funciona ese poder en la vida cotidiana. Weber remarca que el poder se ejerce también de manera simbólica, que es cuando se desvaloriza el trabajo de la mujer o se limita su rol en la casa. La psicológica es mediante humillaciones, insultos o manipulación emocional, y la económica es cuando un hombre controla el dinero y la mujer depende de él. Él diferencia entre poder y dominación y expresa que el poder puede ser algo puntual. Por ejemplo, un hombre que grita o controla a su pareja. La dominación, en cambio, es cuando ese poder se vuelve estable, aceptado y hasta legitimado por la sociedad. En la violencia de género, la dominación se sostiene a través de estructuras históricas y culturales que naturalizan la desigualdad. La violencia de género no es solo un golpe o un insulto, es una forma de relación de poder en la que históricamente los varones han tenido más posibilidades de imponer su voluntad sobre las mujeres. Eso puede verse en cosas muy concretas: decidir sobre el dinero, limitar la libertad, de valorizar lo que la mujer hace o incluso controlar con quién se relaciona. Weber también hablaba de la legitimidad del poder. Lo interesante es que muchas de estas prácticas de dominación se sostienen porque la sociedad durante mucho tiempo las consideró normales. Por ejemplo, hay algunas frases como "el hombre manda en la casa" o "ella tiene que obedecer". Estas frases muestran cómo ese poder estaba naturalizado. Pensar en la violencia de género desde Weber nos hace ver que no es un problema individual, sino que es un problema social. Es una relación de poder desigual que todavía sigue presente. El desafío es romper con esa legitimidad, cuestionar esas ideas que la sostienen y empezar a construir vínculos donde el poder no sea dominación, sino que sea respeto y Parece que es cooperación. fundamental visibilizar este tema, especialmente en el marco de la cuarta ola del feminismo en la que nos encontramos hoy en día. Con el tiempo, las mujeres han logrado hacerse escuchar y ocupar espacios antes negados, pero aún queda mucho camino por recorrer. Movimientos como el 8M nos ayudan a continuar visibilizando la violencia de género, que refleja cómo la fuerza, la dominación y la cultura han normalizado la desigualdad. Nos parece necesario repensar el tema desde la mirada de la mujer, incorporando sus experiencias. Entendemos que la violencia de género hacia la mujer no se manifiesta solo en lo privado, sino también en lo público.
incluso a nivel social e institucional. Por eso es importante dimensionar cuánto afecta a nuestra sociedad para poder transformarlo y avanzar hacia una sociedad donde la igualdad entre los pares sea lo principal. Estas definiciones de poder que plantean los autores abren las puertas para cuestionar aún más las tradiciones que nos son impuestas por las generaciones y así lograr una convivencia más igualitaria en donde el poder no solo domina, sino que funciona como cooperación entre todos. Para concluir, pensamos que la violencia de género hacia la mujer no puede analizarse sin antes ver la sociedad y el pensamiento que la sostiene. Debemos incorporar la perspectiva del feminismo a la hora de estudiar las prácticas sociales y así generar nuevos enfoques que permitan a las mujeres ser vistas, ser protagonistas en iguales condiciones que los hombres. Pensadores como Weber, Foucault y Arendt hablaron del poder, pero no lo relacionaron con las mujeres, porque en su época ellas estaban relegadas y silenciadas. Sus teorías ayudan a entender la dominación, pero también dejan en evidencia la falta de una mirada de género. Es por ello que nos pareció interesante abordarlo desde estas perspectivas de poder.